Estimados alumnos, buenas noches. Les saluda su profesor Iván Ramírez. El día de hoy quería hacer este video tutorial, por así decirlo, sobre las cuestiones del gerundio, un tema en el que seguramente van a presentar algunas inquietudes. Espero que con este video resolvamos algunas de ellas y otras los podamos ver en clase. Además, ustedes deben estar terminando su examen en estos días, así que espero que pueda servirles de mucha ayuda. Recordemos primero que los tipos de verboides, ¿no? Los verboides que aquí tenemos son en las terminaciones ar, er, ir, como por ejemplo jugar, comer, vivir, son los infinitivos, las terminaciones ado, ido, caminado, vivido, jugado, etcétera, que son los participios, ¿no? Y lo que nos interesa, ¿no? El gerundio, las terminaciones ando, endo, como por ejemplo tomando, jugando, bebiendo, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es en lo que nos vamos a centrar. Recordemos también que todos los verboides, en los cuales está incluido el gerundio, no tienen accidentes gramaticales, por lo tanto no pueden formar oración. Por ejemplo, la palabra jugando, que es nuestro gerundio aquí, no tiene accidentes gramaticales. En cambio, la palabra jugó, que es nuestro verbo, ¿no? Que es nuestro verbo, va a estar en rojo, tiene accidentes, como por ejemplo está en tercera persona, porque decimos él jugó o ella jugó. Está en singular porque indica justamente la acción de una sola persona. Está en pasado porque indica que la acción ya terminó, ¿sí? Jugó. Puede estar en diferentes tiempos, pero lo preciso es que en este caso se diferencia del verboide gerundio, que es jugando, porque tiene estos tres accidentes gramaticales. Por lo tanto, sería un error escribir o pretender escribir una oración solo con el gerundio. Por ejemplo, si decimos Carlos y María jugando en el colegio, esto no es una oración, es un error. Si creemos que es una oración, es una frase nada más, porque no tiene sentido completo, ya que justamente el gerundio, al carecer de los accidentes gramaticales, no es un verbo y no le da el sentido completo a la oración. En cambio, si decimos Carlos y María estaban ya es nuestro verbo, jugando en el colegio, ahora sí podemos ver que el gerundio, perdón, la oración tiene sentido completo, esto es lo correcto. ¿Sí? Correcto, en cuanto a oración. Es decir, esta sí es una oración. ¿Sí? Eh, espero que pueda quedar claro. Ahora, lo otro que quería ver sobre el gerundio es uno de los principios que más se usan para explicar el buen uso del gerundio, o mejor dicho, para ver que no incurramos en errores sobre el gerundio. Si bien el gerundio no es un verbo, porque no tiene los accidentes gramaticales, eh, en realidad es una palabra que nos da el concepto, o por lo menos la noción, por así decirlo, nos insinúa una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona te dice leyendo, jugando, comiendo, si bien no es un verbo y que no indica acción todavía, nos sugiere una acción, ¿no? Entonces, cuando lo usemos dentro de una oración, debe haber coherencia entre el uso, perdón, entre el uso del verbo y el gerundio. Y para eso debe haber una acción paralela entre ambos. Es decir, si ambos van a estar juntos dentro de una oración, deben estar o indicar acciones paralelas, que se realicen paralelamente, que no se interrumpan. Por ejemplo, por ejemplo, en esta oración, Juan esperaba el tren leyendo un libro. El gerundio que es leyendo y el verbo que es esperaba indican una acción paralela. Ninguna interrumpe a la otra. Juan puede esperar y a la vez leer un libro. Entonces podemos decir Juan esperaba el tren leyendo un libro. En cambio, sería un error pretender esta oración. María corría saltando en el gras. Es un error porque en realidad María para saltar tendría que dejar de correr o para correr tendría que dejar de saltar. No son acciones paralelas, se interrumpen y eso es un error. Pero sí puedo decir, y es correcto, ¿no? Por ejemplo, camino mirando a mi alrededor. Las acciones son paralelas. Puedo caminar y puedo mirar. En cambio, cuando dices
O si decimos camino saltando por la calle, esto es un error o es incorrecto, ya que las acciones no son paralelas. Si voy a caminar, no puedo saltar, o si voy a saltar, no puedo caminar, tengo que dejar de caminar para saltar. Entonces esto es un error. Recapitulando todo lo que hemos visto, recordemos que el gerundio no puede formar una oración porque no le da sentido completo. Entonces debemos de estar seguros de que en nuestra oración hay un verbo conjugado. El gerundio puede acompañar a ese verbo. Y finalmente, recordemos el principio de acción paralela entre el verbo y el gerundio. Son acciones que no se interrumpen entre sí. Cuando estas acciones no se interrumpen entre sí, es decir, son paralelas, mi gerundio está bien empleado. Espero que este video les pueda ayudar a disipar algunas dudas. Nos vemos en clase muy pronto.